en esta noche a la continuación del capítulo 1 de la carta a los romanos. Recordemos que estamos cerrando el versículo 16 y 17, donde el apóstol Pablo habló acerca del propósito del evangelio, que representa el evangelio. Oiga bien, que para usted y yo el evangelio debe de ser de poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarlo, para mostrarlo a los demás y para reconocer, oiga bien, que no hay nadie que pueda salvar al ser humano más que Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca del hombre pagano. ¿Quién es el hombre pagano? Aquel que está lejos de Dios. Todo aquel hombre, oiga bien, que vive en este mundo y que está alejado de Dios es el hombre pagano. Pero también dentro de la naturaleza, dentro del hombre pagano, oiga bien, también podemos encontrar al hombre moral, ¿verdad? Aquel que se rige por conocimiento, aquel que se rige por valores éticos, morales, ¿verdad? Dentro de su vida, y es un hombre moral que no le afecta a nadie, que se lleva bien con todo, pero el único detalle que tiene en su vida como el hombre pagano, ¿cuál es? Que está condenado. Y la ira de Dios, ¿para quién es dada? Es para los condenados. Recuérdese que usted y yo no podemos caer bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos. Una cosa es que caigamos en las consecuencias ¿de qué? De nuestro pecado, pero es muy diferente a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela al hombre. ¿A través de qué? A través de la creación, a través del conocimiento, a través de la palabra. En el Antiguo Testamento la ira de Dios se reflejó a través de qué? A través de la ley. Entonces podemos ver, oiga bien, cómo Dios, oiga bien, deja la ira de Dios para el conocimiento del hombre y principalmente, oiga bien, Dios se revela a través de la naturaleza para que el hombre pueda entender y pueda concebir que hay un ser superior, que hay un Dios creador de todas las cosas y que, oiga bien, y que Dios ha dejado leyes para que el hombre las cumpla. Entonces el apóstol Pablo, después de llevar el mensaje en el versículo 16 y 17, hoy quiere que hablemos un poquito acerca de la ira de Dios. En la sección de Romanos del capítulo 1 al 18, oiga bien, hasta el capítulo 3, versículo 20, se puede dividir en tres partes. En cuatro partes, perdón. La necesidad del hombre pagano, la necesidad del hombre moral, la necesidad del hombre judío y, oiga bien, hace el resumen y la conclusión en el capítulo 3, versículos 9 al 20. Entonces, es interesante notar que en las primeras tres partes Pablo menciona tres maneras diferentes en que Dios se revela al ser humano y se revela de la siguiente manera, se revela a través de la creación, a través de la conciencia y a través de la ley de Moisés. Entonces, oiga bien, Dios ha dejado estipulado, oiga bien, el conocimiento, las leyes, para que el hombre reconozca su humanidad caída. Porque todos los que estamos aquí en un determinado momento estábamos caídos delante de Dios. Estábamos en enemistad para con Dios, pero Jesucristo, a través de su sacrificio y a través del paso de fe y de creer que usted y yo dimos, oiga bien, hoy Él nos ha reconciliado ¿con quién? Con el Padre. Entonces, oiga bien, ahorita usted y yo debemos de estar agradecidos porque no estamos condenados. Porque somos libres, porque no somos esclavos del pecado y del temor, sino que somos hijos de Dios esperando la revelación de ese momento en que Cristo venga por su iglesia. También el pensamiento central de Pablo es que a pesar de las diferentes maneras en que Dios se ha revelado al ser humano, el hombre no se ha sometido a la revelación divina, sino que se ha rebelado contra ella. ¿Por qué? Por la misma desobediencia que usted y yo tenemos delante de Dios. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí somos obedientes? ¿Ah? Nadie, ¿verdad? Porque si fuéramos obedientes, lo que dice en la palabra, eso hiciéramos.
Pero como recuérdese que hay una lucha del espíritu con la carne, pero en la medida que yo tengo un crecimiento espiritual, oiga bien, yo voy a dejar la desobediencia y voy a vivir en obediencia para Dios. Y oiga bien, y de la manera que se vive en obediencia para Dios, ¿cuál es? Es vivir en santidad. Es, oiga bien, dejar nuestra pasada manera de vivir y caminar como Dios manda. Esta reacción frente a la revelación divina es lo que ha colocado al hombre bajo la ira de Dios y que ha resultado en la necesidad universal de la salvación. Entonces, oiga bien, como en Génesis capítulo 3 fue la caída del hombre, desde la eternidad ya había un plan. Dios ya sabía que iba a caer el hombre. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero como ya sabía que el hombre iba a pecar, oiga bien, desde la eternidad ya había un plan perfecto para la humanidad de que pudieran alcanzar redención y salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hoy sí vamos a leer Romanos, del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, oiga, impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente entendidas, oiga, por medio de las cosas hechas, o sea, su creación, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre, te doy gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, toma mi mente, mi corazón. Que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación, de entendimiento, de aprendizaje, de discipulado, Señor, para cada uno de los oyentes. Señor, que a través de la carta a los romanos podamos entender que la misión de tu sacrificio es la justificación del hombre ante Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, empezamos con la naturaleza de la ira de Dios. Lo primero que hay que decir es que existe una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Porque la misma palabra nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, somos prontos para airarnos? ¿Cuántos de nosotros no le puede decir nada a su papá, su mamá, su esposo, su esposa, porque inmediatamente usted saca el machete 3 y ¿qué pasa conmigo? Pues, ¿ah? Si me querés conocer por las malas, pues seguir conmigo. Esa es la ira del hombre. Y muchas veces, oiga bien, actuamos con ira, ¿con quién? Para con los seres humanos. Pero la ira de Dios ya está establecida, hermano. ¿Y cuál es la ira de Dios establecida? Es el juicio final. Esa es la ira de Dios. Porque mientras estemos en el periodo de la gracia, oiga bien, el amor de Dios está sobre toda la humanidad. Y se revela a través de su creación. Y se revela a través de una predicación, oiga bien, y se revela a través de usted cuando se ve en un espejo. Un día de estos veía a un joven que anda por las calles de Colombia con un evangelio diferente y se presenta delante de las personas con un cuadro al revés y se ve la parte del cuadro de lo de atrás y se dirige a las personas y le dice, aquí anda un cuadro, aquí anda una obra de arte que la hizo un hombre famoso, le dice. ¿Cuánto cree usted que vale esa obra del arte? Y empiezan a darle 5 pesos, 10 pesos, 1 millón, 3 millones. Y él les dice, vale mucho más. Y después que la gente, oiga bien, ha dado el mayor precio, le da la vuelta y es un espejo.
y les dice, esa es la obra de arte que Dios ha hecho, y ese eres tú. Y tú no vales ni 1 millón, tú no vales 12 millones, tú no vales 30 millones, sino que tú has sido hecho, le dice, a imagen y semejanza de Dios. Y tú vales mucho, por eso dice él, no tienes que dejar que nadie te denigre, que nadie te opaque, no tienes que dejar que nadie se ponga sobre ti, porque tú vales mucho, porque Dios te ha creado. Ya ve que a través de la creación del hombre Dios se revela. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo está diciendo que la ira de Dios está sobre toda la humanidad. Pero la ira de Dios, oiga bien, se va a demostrar y se va a revelar ¿cuándo? En el juicio final, cuando sean echados ¿a dónde? Al lago de fuego, cuando sean echados al infierno y no se encuentren escritos en el libro de la vida. En el hombre, la ira es generalmente un sentimiento pecaminoso, porque implica la pérdida de control y un enojo desenfrenado y caprichoso. Sin embargo, en el caso de Dios, su ira nunca tiene los elementos pecaminosos existentes en la ira del hombre. ¿Por qué? Porque si Dios actuara con ira, usted y yo no estuviéramos aquí. O dijera el Señor, va, hoy le voy a quebrar la pata a porque se está yendo para la discoteca. Dios no hace eso. Dios ya dejó establecido. El irme yo a una discoteca como pastor, ¿qué pueda pasar? Que me saquen en las noticias. ¿Verdad? Que tal vez llegaron a hacer un reportaje y el pastor allá bailando en la discoteca. ¿Verdad? Esa es consecuencia de mi pecado. Esa es consecuencia de mi desobediencia. Según la Biblia, la ira de Dios es su reacción justa y santa contra el pecado. ¿Quién era el dueño de la muerte? El diablo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dijo, ya la hice, yo soy el rey de la muerte. Pero Cristo resucitó. Y hoy la muerte ya no le pertenece al diablo. ¿Qué es lo que le pertenece al diablo? El pecado. Pero oiga bien, la reacción de Dios es justa, porque ha dejado a su Hijo para que la ira de Él no venga sobre nosotros. Entonces, oiga bien, para que las personas puedan salir de esa ira, ¿qué deben de hacer? Volverse al Señor, acercarse a Cristo, abrirle su corazón a Dios. Dios ha establecido su ley y esa ley afirma que la paga del pecado es muerte. Y no es que hoy se va a morir. No, la ira de Dios va a venir sobre usted. Porque por un pecado puedo morir hoy, correcto. Pero ¿cuándo va a ser la paga de la ira de Dios en mi vida? En el juicio final. Entonces, oiga bien, Dios nos ha dejado para que usted y yo, o para que el ser humano pueda entrar en razonamiento y saber que hay oportunidades de parte de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Oiga, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y la dádiva de Dios cuál es? Es la gracia inmerecida, hermanos. Es la gracia que usted y yo, oiga bien, vivimos a diario. Porque si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos condenados. Y solo bastó que activáramos la fe y creer en el unigénito Hijo de Dios para recibir ¿qué? El ADN que se llama Espíritu Santo. Y ser libres de la ira de Dios. Entonces, oiga bien, Dios ha dejado establecido para el hombre leyes. Y esas leyes que usted y yo necesitamos, ¿a dónde están? Están en la palabra de Dios. Y por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Por lo tanto, la ira de Dios es simplemente la aplicación justa de la ley de Dios
oiga, a los que han transgredido esa ley. Nosotros hemos transgredido la ley, sí. ¿Por qué? Porque somos procreación, porque usted y yo venimos ¿de quién? De Adán y Eva. Entonces los seres humanos, oiga bien, traen ese pecado, oiga bien, que nos condena y que nos va a llevar a la ira de Dios si el ser humano no atiende el llamado del Señor a tiempo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A través de la historia, oiga bien, la misma sociedad determinó antes de Cristo y después de Cristo. Entonces hay un conocimiento previo, oiga bien, de que Cristo existió. Hay un conocimiento previo de que un hombre llamado Jesús, que nació en Egipto, que su padre era José y su madre era María, oiga bien, atravesó un calvario hasta llegar a la cruz para morir ¿por quién? Por la humanidad. Dios se revela a través de las películas. Dios se revela, oiga bien, a todas estas películas de Semana Santa, a la pasión de Cristo. ¿Cuántas personas no han visto, oiga bien, la pasión de Cristo? Millones de personas se les ha revelado. Y hay una oportunidad para la humanidad. Y por eso dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero para creer en el Hijo no es obligación, es voluntario. Y por eso el ser humano necesita de Dios. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces, ¿quién llevó la ira que el ser humano se merecía? Cristo. Por eso es que Cristo es el vicario del cristiano. Él es el que lleva, oiga bien, nuestro dolor, nuestra carga, nuestra condenación. Y por eso, oiga bien, Dios nos manda a que nos acerquemos a Él a través de Cristo Jesús. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Todos aquellos que están lejos de Dios, de aquellos que se acercan y le dicen, ¿y vos qué crees que es verdad que Jesús fue crucificado? ¿Y vos creés que hay un Dios ejecutor de todo esto? No, hombre, te han dado garabato. Mejor vámonos al mundo. Recordad que en el mar la vida es más sabrosa. Y empiezan a influenciar y empiezan a traer pensamientos de destrucción, llevándose a las personas de Dios, alejándose de Dios. Y oiga bien, y conociendo a Dios, se olvidaron de Él, dice la Escritura. ¿Y cuántas personas, oiga bien, conocemos a través de la revelación que hay un Dios? Que chiquitos fuimos a una iglesia, lo llevaron a misa, lo llevaron aquí, pero hay un conocimiento previo de Dios. Y conociendo, oiga bien, que hay un Dios que condena el pecado, mas no al pecador, no queremos venir a los pies de Cristo. Queremos seguir viviendo a la manera del mundo. Muchos comentaristas liberales levantan objeciones ante la doctrina de la ira de Dios, alegando que tal doctrina milita contra el carácter bueno y amoroso de Dios. Pero no es cierto. En realidad, si Dios no sintiera indignación por la pecaminosidad humana, Él no sería un Dios bueno. Pero Dios ya dejó estipulado la ira y la salvación. La ira y su justificación. En esta noche yo les puedo decir, miren hermanos, a este lado hay condenación, hay destrucción, está la ira de Dios, hay ansiedad, hay problemas, hay dificultades, hay guerras. Pero en este lado hay gozo, hay paz, hay amor,
hay bendición, hay prosperidad. ¿Por dónde se quiere ir? Dios ya reveló el mal caminar. La pregunta es, ¿a dónde vamos a caminar? ¿Qué camino tomar usted? Este camino deberíamos de tomar. Ese no, porque ese me lleva a la ira de Dios. Pero este, ¿a dónde me lleva? A la paz eterna, a celebrar las bodas del Cordero, a alabarle a Él por la eternidad. Pero cuando yo me pongo enfrente de los dos caminos y veo las muchachas bonitas y la jovencita ve el deleite, ve el placer, y vemos todo, oiga bien, las artimañas que el diablo necesita, y vemos que es que ese camino es muy aburrido, de la casa a la iglesia, al trabajo, orar, leer la Biblia y congregarme. Muy aburrida esa vida. No, yo quiero andar allá en la playa, en el Sunsal, allá en Surf City. Yo quiero ir a ver a las muchachas en bikini. Quiero darle, oiga bien, quiero darle gozo a este cuerpo. Me parece aburrido lo santo, ¿verdad? Lo sagrado. Entonces, oiga bien, pero se me olvida que ese mal camino me va a llevar a la ira de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, oiga bien, está hablando acerca de esta ira, de la cual el único que nos libra es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué provoca la ira de Dios? La impiedad y la injusticia. Eso provoca la ira de Dios. La primera palabra, oiga bien, es asabeia, y eso significa falta de reverencia y falta de respeto. Y me van a disculpar por las palabras que voy a decir, pero hay muchas personas que le faltamos el respeto a Dios, y dentro de ellos muchos cristianos. Y usted podrá escuchar expresiones como el colocho, como papachús. Eso es faltarle el respeto a Dios, hermano. Pero le faltamos más respeto cuando vivo en desobediencia para con Él. Entonces, oiga bien, por eso es que Dios mandó la ira. Porque el hombre, oiga bien, se dejó influenciar ¿por quién? Por la serpiente. Y Dios les había mostrado todo. Solo de aquello no puedes comer, le dijo. De ahí puedes disfrutar de todo lo que hay aquí. Es como que usted lo llevaran a una panadería, lo vamos a poner de esa manera, y le digan, de todo puedes comer, menos del pay de limón. Y se acerca a alguien y le dice, qué bueno es el pay de limón, va. No, hombre, si es que eso es riquísimo. Sí, pero Dios ha dicho que no debo de comer. No, es que Dios no te ha dicho que no puedes comer. Él no quiere que comas porque Él se lo quiere comer todo. ¿Voy o no voy? Pero como somos injustos, va. ¿Y qué es ser injusto? No valorar la justicia de Dios, hermano. Como cuando yo digo, me voy a echar una cerveza si una no es mala. Y por una cerveza voy a vender la justicia de Dios. Y me voy a volver un injusto en esta vida. Solo por tomarme una cerveza. No, mi amado hermano. Por eso, esta palabra resalta el hecho de que todo pecado humano es una afrenta a la majestad de Dios. Es un insulto dirigido directamente a Dios por parte de una criatura suya. Es una falta de tratarle con el respeto que Él se merece siendo Dios. Algunos comentaristas, dice, toman esta palabra como refiriéndose al quebrantamiento de la primera tabla de los 10 mandamientos. Dios hace grandes cosas en nosotros y somos injustos.
Le ha clamado tanto por el carro y con los primeros que va a celebrar, que ya tiene carro, es con la majada de la colonia. Se va para la playa, pateó el alambre, en vez de decir, pastor, quiero hacer un culto de acción de gracias porque Dios me dio un carrito. Y quiero que usted ore por mi carro, para que este carro solo vaya para mi trabajo, con mi familia, para la iglesia, y pueda ser de bendición en la iglesia. No, la injusticia ya no es para la iglesia. ¿Me puede llevar unos hermanos? No, porque me van a ensuciar la alfombra. Pero cuando se lo pedí a Dios, ¿qué le dije? Para llevar a los hermanitos también, Señor. Pero somos injustos. Entonces mire lo que dice Romanos 4:5. Mas el que no obra, oiga, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Y quién justifica al impío? Dios, hermano. O usted y yo no éramos impíos, no éramos condenados. ¿Y quién nos justificó? Él. ¿A través de quién? A través de Cristo, hermano. Le voy a decir algo. Con todo lo que usted hizo en su pasada manera de vivir, ¿cuánto tendría que pagarle a esta sociedad, a su familia y a sus seres queridos? ¿Cuánto tendríamos que pagarle? ¿Cuánto tendría que yo pagarle a mi esposa por todo el maltrato que le di? Pero Dios es justo. Y Dios a usted y a mí no nos cobra nada. Porque ¿cuántos hoy le fallamos? Con lo que vimos, con lo que escuchamos, con lo que anhelamos. O cómo nos dirigimos a los demás. Curate, pasmado, el hermano manejando. Metele la chancleta que voy tarde. Y todavía saca el brazo el hermano con la seña. Pero aquí estamos, miren, por su gracia. La segunda palabra es la palabra griega adikai. Y esto significa falta de justicia. Es lo que está relacionado con la injusticia, no observar el orden establecido. Porque el ser humano es experto, oiga bien, en desarrollar la injusticia para con los demás. ¿Se imagina si Dios fuera injusto con nosotros? Pero Él es justo. Aquí no hay tales, hermano, que allá lo mandaban a usted a rezar 5 Padres Nuestras y 10 Aves Marías. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Sabe cómo estamos? Limpios siempre, por la sangre de su Hijo. Entonces, no puedo ser ni vivir en la injusticia, ¿verdad? Ni en el desagradecimiento. No puedo. Por eso, oiga bien, es que el apóstol Pablo dice que la ira se revela ¿a quiénes? A los hombres paganos. Usted dijo, ya no somos paganos, nosotros somos hijos de Dios, que habitamos en la justicia de Dios. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Eso es lo que se vive en nuestro entorno, hermano. Pero usted y yo no debemos de vivir con eso. Usted y yo debemos de ser justos. Si tiene un negocio, debe de ser justos. Por eso el apóstol Santiago, en su carta de Santiago dice que aquellos que tienen negocio deben de pagarle el día que corresponde a las personas. Un cristiano que tiene negocio, si ahora es fecha de pago, no le va a decir, mañana te voy a pagar. Eso sería injusto. Y debe de pagarle tempranito, a las 8 de la mañana.
Hay empresas que le pagan al siguiente día después de pago. Eso es ser injusto. Porque la persona llegó deseando que ese día le iban a pagar porque llegó solo con la cora del pasaje, oiga bien, y él ese día de pago iba a llevar la comidita para la semana en la casa. Pero el cristiano, el que fue justificado por el Hijo, el que no debe nada, el que va al cielo derechito, oiga bien, es injusto con los empleados. De eso está llena la sociedad, de la injusticia. Esta palabra resalta el hecho de que el pecado es también una violación contra el orden establecido por Dios. Y dice, manifestado en la segunda tabla de los 10 mandamientos, y consiste en cometer injusticias contra otra persona. ¿Cuál es el primer pecado de la ley? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús dijo, fuiste enseñado que al que te odiaba, odíalo más. Pero yo les digo, al que te odia, amalo. Eso es justo. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe los sufrimientos que esa persona tiene y nunca ha sido amada y anda esperando que alguien le ame. Y de la mejor manera de amar a una persona, ¿cuál es? Es llevándole el evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Ya vio cuánta crisis emocional hay en nuestra sociedad? ¿Ya vio cuántas personas, oiga bien, se están queriendo quitar la vida? Mira este hombre que agarraron ahora, pues, un enfermo de la mente. Y así andan muchos depredadores en la calle, hermano. Tanto pobres como ricos. Buscando cómo subir a una muchachita, a un muchachito a un vehículo, secuestrarlo, violarlo, matarlo. Así está la sociedad. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Ir y predicar por todo el mundo la palabra. Y eso no corresponde solo a los pastores. Eso nos corresponde a todos aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Es cierto que el pecado también afecta a los seres humanos, pero eso está en un segundo plano. Hoy en día es importante enfatizar, oiga bien, el primer aspecto de la pecaminosidad del hombre, porque la iglesia corre el peligro de perder esto de vista ante la tendencia antropocéntrica del mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia ha dejado de predicar? La ira de Dios. Hoy todos estamos, oiga bien, deseando que el pastor predique los 7 pasos para ser millonario. ¿Cómo salir de mis aflicciones? Pastor, deme 3 recomendaciones para tener finanzas saludables. Pastor, enséñame cómo ser un hombre fuerte en el Señor. Y desviamos nuestra atención del pecado, oiga bien, y nos hacemos motivadores cristianos los pastores. Y oiga bien, y un pastor no ha sido llamado a ser un motivador, ha sido llamado ¿a qué? A pastorear la grey del Señor, disipularla, encaminarla y mostrarle la palabra viva y eficaz para que esa palabra transforme el corazón del individuo. Y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Hay cosas que usted no las va a buscar, ellas solitas van a llegar, hermano. Hay cosas que hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que ser un hombre de bien, pero hay cosas que vienen de Dios que Él se las va a dar, que no se las debo de pedir. Dado a que el pecado es primordialmente un insulto a Dios, el pecador está bajo la ira divina. La maravilla del Evangelio es que Dios quiere salvar al hombre pecador, a pesar de que éste le ha insultado tan seriamente. Habiendo introducido el tema de la ira de Dios contra todo pecado, Pablo comienza a aplicar el caso, oiga bien, de los gentiles paganos. Entonces, oiga bien, ¿cuántas veces ofendimos nosotros a Dios antes de ser cristianos? Y aún siendo cristianos muchas veces lo ofendemos. ¿Cuántas veces, oiga bien, dijimos es que Dios no existe, y vos que te la picas de evangélico, y vos que sos un aleluya? Hermano, ¿cuántas veces ofendimos el evangelio? Muchos locos rompieron la Biblia. Hermano, si es un libro.
Pero creemos que a través de romper una Biblia ofendemos a Dios. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí dijimos, esta me la voy a echar hasta ver a Dios? ¿Ah? Ofendimos a Dios, va. ¿O ya nos acuerdan? Pero grande es su misericordia, que aquí estamos en esta noche, ¿no? Dándole el honor y la gloria a Él. Entonces, oiga bien, la ira de Dios se manifiesta, pero oiga bien, pero Dios se le revela al hombre. Y hoy vamos a hablar acerca de la revelación. Y mire lo que dice el versículo 19-20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, oiga, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ah, no, es que eso no está ahí. Cuando usted ve al mar, que Dios va. ¿Usted cree que un hombre natural puede ser la mar? Los masones les dicen el arquitecto del universo, así le dicen a Dios. Pero nuestro Dios es Dios, el eterno, el creador de todas las cosas. Y oiga bien, y a través de su creación nos muestra la revelación de que hay un Dios creador, oiga bien, y que ese Dios creador dio lo más preciado de Él para que las personas huyan de la ira de Dios. Pablo comienza con la doctrina de la revelación general de Dios. Hay tres aspectos de la revelación de Dios que debemos señalar. La revelación general, por medio de la creación y la conciencia del hombre. La revelación especial, en las Escrituras y especialmente en Cristo. La revelación personal, cuando Dios aplica esta revelación al individuo por obra del Espíritu Santo. Entonces, oiga bien, Dios se nos ha revelado, hermano, y ahora se revela más. ¿Por qué? Porque hoy ya está la ciencia. Oiga bien, es tanto así que a través de la realidad virtual, a través de toda esta inteligencia artificial, oiga bien, usted le puede meter a un programa las características de Jesús, cómo era, qué color de ojo, la estatura, y oiga bien, y esta inteligencia artificial se lo hace. Eso es lo que el hombre humano puede describir. Y usted le puede decir, oiga bien, le dicta toda la parábola del sembrador o las bienaventuranzas, y ese objeto que ellos han hecho como un ser humano, habla y se lo dice. Se sigue revelando Dios. Se sigue revelando su amor. A través de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, en Israel, se está revelando Dios. ¿Qué está revelando? Que usted y yo debemos de estar atentos, prestos, porque la venida del Hijo de Dios es pronta. Y los cristianos debemos de estar preparados, oiga bien, debemos de estar atentos, prestos para escuchar la trompeta, viviendo como Él dice, oiga bien, y llevando las nuevas de salvación antes que Cristo venga. Entonces, vamos a ver el hecho de la revelación. Hay ciertas cosas acerca de que Dios, que todo ser humano deberían de saber. Aún los gentiles que no han tenido acceso a la revelación especial que Dios impartió a los judíos en el Antiguo Testamento. Porque ¿a quién se le reveló primero? Vimos el jueves anterior. A los judíos primeramente, después a los gentiles. El verbo que Pablo usa aquí es faneró. Esta palabra se usa de la revelación especial, como también de la revelación personal, así que se usa de la revelación general de Dios al ser humano. En el Salmo 19 del 1 al 4 contiene una magnífica descripción de esta revelación divina
por medio de la creación. Entonces vamos primero a Juan, primera de Juan 1:2. Y dice que esta palabra se usa de la revelación especial. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿quién es esa vida eterna? Es Cristo. Y Él se le ha manifestado a la humanidad. Y a través de usted y de mí se sigue manifestando. ¿A través de qué? A través de llevar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Número 2, vamos a Juan 17:6. Esta es la revelación personal. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. ¿Quiénes fueron esos hombres al principio? Los llamados, los escogidos. Ahora, ¿quiénes somos? Todos aquellos que reciban a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Y en el Salmo 19, del 1 al 4, se revela, oiga bien, a través de la creación, y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, oiga bien, podemos notar que esta manifestación no es algo accidental en la creación, más bien es producto de la voluntad y de la acción de Dios. También debemos observar que esta revelación ha sido dirigida específicamente ¿a quiénes? A los hombres. Pablo usa una forma gramatical muy fuerte, fanerón, estin en austatuis, el tiempo presente y continuo de Dios. Entonces, oiga bien, la revelación de Dios la podemos ver a través de la naturaleza. ¿Se imagina usted toda la tecnología que se debería de ocupar para hacer un camaleón? Y Dios lo hizo tan perfecto que con verle a usted se hace de su tono. Dios lo hizo tan perfecto que al ponerse a la par de una hoja verde, se hace verde. Oiga bien, Dios ha sido tan cuidadoso que a usted y a mí nos formó en el vientre de una mujer y nos dio el hálito de vida. Y el ser humano, oiga bien, ni a la ovejita Dolly pudo hacer, pues. Y puede ser un humano, pero ese humano no va a tener alma ni espíritu. Va a ser un robot. Pero la creación de Dios es maravillosa. Cuando usted está comiendo ese mango mieludo, que se llena todo esto de aquí así, y se llena las manos, y de repente hay gente el gusano que le anda aquí en el labio porque está bien remaduro el mango. Y usted dice, qué mango más rico va. ¿Quién lo hizo? Dios, hermano. Entonces, oiga bien, Dios se le está revelando a la humanidad. Lo hizo ayer, lo hace hoy y lo seguirá haciendo, para que las personas puedan salir de la ira de Dios. El contenido de la revelación, mire lo que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ahora, pues aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de ser papá o de mamá, ¿verdad? Los hombres hoy ya dicen, yo no sé si será verdad, va, que hoy es obligación que el hombre vaya al parto. Que el hombre tiene, y oiga bien, hasta en los hospitales nacionales de aquí,
Ah, pues ya no voy a ser papá, van a decir los bichos. Pero hoy es obligación que el padre entre a asistir a la esposa. ¿Alguna vez usted ha visto cómo nace un niño? A través de un video. Hoy, en esta mente finita, ¿cómo usted se iba a imaginar que ese niño iba a salir por ahí? De que su cráneo frágil no se rompe. Ay, hijo, los doctores que a veces tienen mala praxis. Pero ese niño sale y sabe cuándo se ve manifestada la hermosura de Dios. Cuando ese niño recibe la primer nalgada y llora. ¿Por qué? Porque podemos ver oiga bien, el poderío de la deidad de Dios. Esta revelación ha sido permanente y continua desde la creación del mundo para todas las generaciones de esta tierra. Por eso es que el enemigo está destruyendo la familia. Por eso es que el enemigo está levantando todas esas ideas tontas de los grupos LGBT. Hoy han salido con el término de cómo usted se ve, de cómo usted se percibe. Y ahí andan un resto de locos que dicen que son niños de 9 años, teniendo 80. Pedófilos que se meten a los baños de los niños, pero como él se percibe un niño de 10 años, se mete al baño de las niñas. Conociendo de Dios, se olvidaron de Dios. Pero la ira está sobre ellos. Pero tienen la oportunidad de arrepentirse y alcanzar salvación y vida eterna. Vamos a ver el resultado de la revelación. La segunda parte del versículo 20. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, oiga bien, que no tienen excusa para decir, yo no sabía que existía la ira de Dios. Yo no sabía que eso era pecado. Por eso es que, oiga bien, por eso es que Dios llamó a Moisés y le entregó la ley, los 10 mandamientos, ¿a dónde? En el monte Sinaí. Porque ahí les dejó estipulado el qué, los pecados, las consecuencias. Es posible tener un verdadero conocimiento de Dios, aunque obviamente limitado, solo por medio de considerar su creación. Teólogos han debatido mucho este tema y es algo que se debe estudiar más a fondo, oiga bien, a través de la teología sistemática. Sin embargo, lo que podemos notar aquí es que Pablo, oiga, no concluye el verso 20 diciendo de modo que ellos conocen a Dios, sino de modo que no tienen excusa. Nosotros sabemos que el que toma alcohol se va a fregar el hígado. Yo no tengo excusa para decir, a mí nadie me dijo que me iba a dar cirrosis. Por eso es que en la cajetilla de cigarro dice, fumar es dañino para la salud. A mí me da risa que ahora en los anuncios de cerveza dice, por favor no vender a niños menores de edad, y entonces yo le voy, así luego dice. Y dice, no vender a menores de edad, oiga bien, y no consumir porque puede dañar su salud. Pero en la mayoría de anuncios que uno ve, solo eso dice. Pero aún así no puedo asumir demencia que fumarme un cigarrillo es malo. Ahí andan el resto de bichos con cigarros electrónicos. Es que esto no es malo, si es químico. Ya salieron jóvenes, oiga bien, que esto les está produciendo cáncer, ¿a dónde? En la garganta. La revelación. Entonces, ya aparecieron 2 jóvenes con cáncer en la garganta por fumar cigarrillos electrónicos. ¿Verdad que Dios está revelando que no hay que fumar de esos cigarrillos? Si el hombre pagano no llega a conocer a Dios por medio de la creación,
esto no es porque la revelación general sea defectuosa. Es porque no quiere aceptar que hay un Dios. Por eso, la revelación general es clara. Y dice la Escritura, lo invisible de Él. Oiga, su poder y deidad nos ha mostrado a través de la creación. Entonces, por eso, oiga bien, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre aquellos hombres y mujeres, oiga bien, que no quieran reconocer que el único antídoto para la ira de Dios, ¿quién es? Es Cristo Jesús en el corazón del hombre. Como cristianos, debemos de vivir para Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que la ira de Dios es para todo el ser humano. Pero hay un antídoto. Y ese es Jesús. Y todo aquel ser humano que no ha venido a los pies de Cristo está a merced de la ira de Dios. Y eso será en el juicio final. Mientras usted esté en este mundo, mientras no haya muerto, tiene oportunidad para venir a los pies de Cristo. Porque la decisión se debe de tomar en vida. La decisión se debe de tomar hoy. Y hoy es un buen día para abrirle la puerta de su corazón al Señor. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esta es una buena noche para recibir a Jesús. Hoy es una buena noche para arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y a través de la fe creer que Jesús es el Hijo de Dios y que hoy, a través de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario, usted hoy puede obtener salvación y vida eterna. Solo debe dar ese paso de fe y rendirle su vida al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por cada uno de los milagros que derramaste sobre este lugar. Gracias, Dios, por esas oraciones contestadas. Gracias por esas peticiones contestadas. Porque cada uno de esos milagros serán para darte el honor y la gloria a ti. Llévanos con bien a nuestros hogares y que el día de mañana podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y seguimos hablando acerca de los atributos de Dios. Bendiciones para todos.